Muy bien, hoy quiero compartir una palabra que a veces, créanselo, se me hace difícil después de 30 años de ser pastor compartir una predicación nueva, pero hoy tengo una predicación nueva, ¿verdad? Espero que el título ya de por sí te llame la atención. Las matemáticas de Dios. Menos es más. ¡Wow! No esperaba tanto entusiasmo, ¿verdad? Bueno. Espero que poco a poco, al desarrollar este mensaje, pueda impactar tu vida como lo ha hecho con la mía. Normalmente más es menos y menos es más como que no tiene lógica. Yo prefiero tener un ejército, si fuera general, de 125.000 personas, soldados, guerreros, que no de 300, sí o sí. Yo prefiero tener 1.000.000 de euros que no 100 euros, sí o sí. Pero sucede algo que las matemáticas de Dios no son las nuestras. Y hoy lo vamos a ver con algunos. Hay muchos ejemplos, pero vamos a ver algunos ejemplos como menos es más. ¿Lo crees? Bueno, ya vamos ahí arrancando. Acompáñame al Primera de Reyes 17, al versículo 14 hasta el 16. Primera de Reyes 17, del 14 al 16. ¿Lo tienen? Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como él le dijo, como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a las palabras de Jehová, que Jehová había dicho por Elías. Oramos en esta mañana. Padre, nos hemos deleitado en esta mañana adorándote, ensalzándote. Ahora, Señor, queremos escuchar tu palabra, Espíritu Santo. Te ruego una vez más que puedas hablar a nuestras vidas y que podamos entender que tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Ayúdanos a ser impactados por tu palabra y que podamos conocerte más y tomar las decisiones adecuadas para seguirte, para servirte. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El contexto de este pasaje, si leemos del versículo 8 al 13, Dios le ha dicho al profeta Elías, mira, tú has orado para que no llueva, porque yo te lo he dicho, durante 3 años y medio, según nos dice Santiago, no va a llover, hay escasez, hay necesidad, pero mira, vete a tal lugar, hay una mujer viuda que ella te va a mantener durante este tiempo. Y él se va a ese lugar y sucede lo que hemos leído. ¿Qué pasa? Él llega ahí a esa ciudad, a Sarepta, y llegando a la entrada de la ciudad, aparece una mujer viuda que está buscando unos leños para hacer un fuego, hacer unas tortas, y él se acerca y le dice, oye, ¿me puedes dar un vaso de agua? Ella va a buscarlo y mientras que va a buscarlo le dice, perdona, hazme también una torta. Y ella le dice, mire, señor, he salido a buscar leña para hacer las últimas tortas que nos quedan para comer, y yo y mi hijo, y dejarnos morir porque no tenemos nada más. Y el profeta le dice, escúchame bien, haz primero una para mí, pequeñita, y así te dice el Señor, nunca, hasta que vuelva a llover, te va a faltar ni harina ni aceite. ¿Y qué hizo ella? ¿Le creyó? ¿Y qué sucedió? Pues que durante todo ese tiempo la harina de su tinaja no escaseó ni el aceite faltó. ¿Usted se imagina eso? Yo ayer me comí, no sé decir cómo se llaman esas. Eso, ya lo han dicho, ¿verdad? Estaban buenísimos, pedí 7 porque estoy de régimen, ¿verdad? Pero usted se imagina que la hermana se ponga
a sacar la harina y cuando mira otra vez está llena. Y le queda así de aceite y empieza a echarlo y cuando se vacía y otra vez se llena. Porque las matemáticas de Dios no son las nuestras. Si nosotros obedecemos a Dios, Él rompe las estadísticas humanas y Él nos sorprende. Pero para que eso funcione tenemos que obedecerle. Esa mujer podía decir, mire, perdone, yo a usted no le conozco. Yo tengo un poquito y lo quiero para mi hijo y para mí. Hago así porque todavía tengo algo. No, ella obedeció. Y todo ese tiempo, mientras otros tenían necesidad, ella, su hijo, su casa, fueron sustentados. Déjame decirte, sorprende a Dios. Hermanos, Dios tiene el universo en sus manos. Todo lo que hay lo ha hecho Él. Él no necesita nada de nosotros. Y cuando yo digo sorprende a Dios, no me refiero a que le des dinero. No. Simplemente obedécele. ¿Qué te está diciendo el Señor? Deja esas amistades, déjalas. ¿Qué te está diciendo Dios? Dedícame más tiempo. Hazlo. ¿Qué te está diciendo el Señor? Toma esta decisión, aunque no lo entiendas. Obedéceme. ¿Sabes algo? Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Me acordaba del capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 4, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esta botella está ahora llena. Yo aquí no la puedo llenar apenas nada, ¿verdad? Para ser lleno hay que vaciarse. ¿Qué estamos haciendo con lo que estamos recibiendo del Señor? El Señor nos llama a ser sal, porque si la sal no se gasta al final se vuelve insípida. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos ha dado, con lo que el Señor nos está dando? ¿Usted se acuerda de ese pasaje tan bonito que dice, prefiero estar un día en tus atrios? ¿Qué eran los atrios? Lo que estaba fuera del templo, que dice que 1000 fuera de ellos. ¿Cuántos lo creen? ¿Y por qué a veces no venimos a la iglesia por tonterías? Señor, prefiero estar un día en tus atrios, y ahí saco una canción, que 1000 fuera de ellos. Pero luego no tomo las decisiones adecuadas para obedecerle. Pueden decir amén, pueden decir ay. Esa mujer le obedeció a pesar de las circunstancias. Es el momento de tomar decisiones. Quiero que me acompañes. Entramos ya en el mensaje. Esto era la introducción. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 6, versículo 25. Vamos a hablar de Gedeón. Jueces 6, 25 al 27. Dice, aconteció que en la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, el lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Asera que habrás cortado. Es muy interesante la historia de Gedeón. Gedeón estaba ocultando parte de lo que tenían porque los alimentos venían los madianitas y se lo robaban todo. Y ahí se aparece el ángel de Jehová y empieza a hablar con él y él le dice, ¿dónde está ese Dios de nuestros padres que dice que nos sacaron de Egipto? Y él comienza a tratar con él y a decirle, Dios te ha escogido a ti para que tú hagas algo extraordinario. Ahora, fijaos bien, Gedeón antes de ser usado tiene que quitar algunas cosas. Porque, ¿qué ha pasado con el Dios de nuestros padres que nos dicen cómo Dios les sacó de Egipto? ¿Y qué hacéis con Baales y con dioses paganos? Es que a veces nos encontramos, como este caso, que Dios quiere usar a alguien, pero primero le dice, quita el dios Baal y el dios de Asera. ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Quieres ser aprobado por Dios?
quita lo que te estorba. ¿Por qué? Porque Dios no puede usar a alguien que no quita lo que le estorba. ¿Y él qué hizo? Ahora es interesante, le dice, y sacrifícame el segundo toro, el de 7 años. ¿Por qué no el primero? Porque el primero ya había sido dedicado a Baal y a Asera para ser sacrificado. Dios no quiere lo que tú le estás dando para otros dioses. Pastor, pero yo no adoro a dioses. A veces un trabajo puede ser un dios. Ay, pastor, un trabajo, un dios. Sí, porque lo ponemos por encima de las cosas de Dios. Y Dios le dice, quita eso, y cuando quites eso, entonces yo te voy a utilizar. ¿Y qué hizo él? Le obedeció. Muchas veces queremos que Dios nos utilice, pero no le obedecemos. Y él quitó esa imagen y la utilizó como la madera para ofrecer un sacrificio a Dios. Luego sacrificó el segundo toro y ahí Dios le dice, vale, levántate, clama a ver quién te sigue para luchar contra los madianitas. Claro, los madianitas, hermanos, era un ejército, si no recuerdo mal, de 135.000 soldados. Y bueno, Gedeón consigue reclutar a 32.000. Pero 135.000 contra 32.000, pues sigue siendo bastante, sí o sí. Eran 450 madianitas por cada israelita. A mí me gustan mucho las matemáticas. Y Dios le dice, escucha, Gedeón, son muchos. O sea, más de 4 soldados madianitas contra un israelita son muchos. Sí, son demasiados. Porque tal vez os vais a pensar que son con vuestras fuerzas que ha sucedido esto. ¿Y qué le dice? Mira, háblales claro. Dile que el que tenga miedo, que el que se quiera volver para su casa, pues que esta noche os ponéis a dormir y que al día siguiente, pues que se vaya. ¿Vale? Y de 32.000 quedaron 10.000. Bueno, ahora ya eran 13,5 soldados madianitas contra un israelita. Si ya con 4 era un poco difícil, con 13,5 contra 1 era un poquito más difícil, sí o sí. Pero es que Dios no quiere que nadie le siga a la fuerza. Diga, ay, si no puede decir amén. No, es que claro, como que nos da pena y yo sigo al Señor. ¿Cómo? No. Dios no me necesita a mí para nada. Él es Dios. Yo sin Él no soy nada. Y entonces, hermanos, quedaron 9.700. Y claro, de esos 9.400, pues han tomado la decisión de irse. Muchísimos. Pero Dios dice, son muchos, son demasiados. ¿Os acordáis? Primero, ¿cuántos eran? 32.000. Luego eran 10.000. Y ahora Dios le dice, no, mira, siguen siendo demasiados. Llévalos a las aguas. Y no le digas nada, depende cómo ellos beban. Yo te voy a indicar que los pongas a un lado o que los pongas a otro. Y de esos 10.000, 300 beben el agua tomándola y lamiéndola como un perro. Y 9.700 se tiran ahí y comienzan a beber el agua. Y hace Dios que Gedeón divida 300 en un lado y 9.700 en otro. Y claro, yo pensaría, bueno, estos 300 se van a ir y yo me quedo por lo menos con 9.700. Y Dios le dice, no, esos 9.700 que se vayan. Les he dado la oportunidad primero y se han ido los que tenían miedo, pero yo conozco lo que hay en sus corazones y no los quiero para mi ejército. Nunca olvides que Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe lo que hay en mi corazón. Dios sabe mis prioridades. Dios sabe tus prioridades. Y ahí se queda con 300. La cosa está bien bonita, ¿eh? Ahora quedan 450 madianitas por cada israelita. ¡Guau! Esto ni Kung Fu, ni Bruce Lee, Pero Dios le dice, esto es lo que yo quiero.
sus matemáticas no son las nuestras. Menos es más. Es importante que entendamos, hermanos, como decía hoy Carlos, si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Y ahí Dios le dice, mira, toma esos 300. ¿Y qué? Y con ellos te vas a enfrentar a los madianitas. Muy bien. A ver, esas armas tendrán que ser armas espectaculares. Serán espadas de 5 filos, lanzas dirigidas con control remoto, no sé, uno lo que pensaría. Y Dios le dice, no, escucha, aquí nada de armas. Un cántaro, fuego y una trompeta. Y yo he pensado, ¿de dónde sacaron 301 trompetas? Esto está difícil, ¿eh? No sé, igual aquí en Barcelona conseguimos 300 trompetas, pero ahí en medio de un pueblo, ¿de dónde sacan 301 trompetas? Pues no lo sé. Pero ahí estaban las 301 trompetas. Y ahí estaba en su mano un cántaro con fuego. ¿Y ahora qué hacemos, Señor? Rodear el campamento de los madianitas. 100 por ahí, 100 por allá y 101 por aquí. Y así lo hicieron. Y empezaron a chillar en medio de la noche, empezaron a gritar, empezaron a quebrar los cántaros y ahí gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Y qué pasó? Huyeron y entre ellos se mataron, murieron. Entre ellos murieron, si no recuerdo mal, 120.000. Quedaron 15.000 que huyeron, sin haber desenfundado la espada. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. ¿Qué te está rodeando? ¿Qué problema tienes? Yo creo que no es tan grande un problema que podamos tener como que te rodeen 135.000 soldados con ganas de matarte, ¿verdad? Pueden decir aleluya. Los que estén aburridos digan amén. Ah, bueno, dijeron aleluya. Muy bien. Dijeron aleluya, no dijeron amén. Ahora se encuentran que 15.000 contra 300. Eran 50 madianitas contra uno. Bueno, está un poquito mejor. Y ahora sí, Dios le dice, id y atacarles. Ahora sí, coger la espada y luchar contra ellos. ¿Y qué hicieron? Lo hicieron a la manera de Dios y ahí Dios les dio la victoria. ¿Por qué? Porque hicieron las cosas a la manera de Dios. ¿En qué confías? No, yo cuando tengo un problema voy a mis suegros. Oye, bendito tú que vas a tu suegro, ¿verdad? No, yo cuando tengo un problema, pues tengo un primo que es banquero, le pido un préstamo y entonces me lo da. No, yo no tengo problemas. Ah, bueno, pues tarde o temprano te van a venir. Pero quiero decirte que en las matemáticas de Dios menos es más. Porque cuando yo confío en Él, aunque me rodee un ejército de 135.000 personas, la victoria está asegurada. Apláudele fuerte al Señor. Mira lo que dice Deuteronomio 32:30. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1.000 y 2 hacer huir a 10.000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiese entregado? Mira la versión Nuevo Lenguaje Actual. ¿Cómo se explican ustedes que un solo israelita hizo huir a 1.000 soldados? ¿Cómo se explican que 2 soldados hicieron huir a 10.000? Si yo no cuidara de ustedes, ni les hubiera dado la victoria, ustedes no habrían podido vencerlo. No sé, yo miro al pasado y veo situaciones que he vivido que no sé cómo las pude superar. Y hoy estoy aquí. A veces noticias médicas, te pasa esto y te va a pasar aquello. Y tú dices, bueno, Señor, aquí está mi problema. ¿Usted se acuerda de ese rey que le mandan unas cartas y le dice, haz esto, haz lo otro? ¿Y él qué hace?
la lleva delante de la presencia de Dios y le dice, mira, Señor, lo que nos ha mandado. El ejército es grande. Nuestros recursos son pequeños. Y Dios dice, tranquilo, no te preocupes, porque no es con espada ni es con ejército, sino es con mi Santo Espíritu. ¿Has entendido que no es tu capacidad? De esos 32.000, había algunos que se pensaban que eran los mejores. ¿Sabes? Hay personas que dicen, no, si yo no soy el pastor de la iglesia o yo no estoy en la iglesia, esa iglesia se hunde. No, si yo no estoy cantando, si yo no estoy en la alabanza, esa iglesia se hunde. Déjame decirte que la iglesia que es de Cristo no se hunde porque falte yo o porque faltes tú. La iglesia de Dios persevera porque es el Espíritu Santo el que la mantiene. Apláudele fuerte al Señor. Y me llamaba mucho la atención que 9.700 se tiraron allí al agua, se olvidaron de los enemigos y 300 solamente bebieron el agua así, con su mano. Déjame decirte, tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Yo no puedo hacer lo que me dé la gana. El Señor nos ha establecido hacer las cosas a su manera. ¿Por qué? Porque Él hace las cosas a su manera. No es como yo lo quiero hacer, no es como usted lo quiere hacer. Es como Dios ha indicado. Me acordaba en esta mañana cuando Jesús ha alimentado las multitudes, más de 5.000 personas con un poquito de pan y unos peces, y han sobrado hasta 12 canastas. Él les dice, vosotros no me estáis siguiendo a mí porque penséis que soy el Cristo. Me seguí porque teníais hambre y os he dado de comer. Y ahí le dice, el que no come mi cuerpo y el que no bebe mi sangre, no es digno de seguir al Hijo de Dios. ¿Y sabes qué pasó? Todas las multitudes se fueron y se quedaron con 12 solamente Jesús. Y Jesús le dice, ¿me queréis seguir? Si no, ahí tenéis la puerta. Y ellos le dijeron, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida? Hermanos, si yo me pongo a predicar y ahora ustedes se van todos y se quedan aquí 10 o 12 personas y se quedan porque están durmiendo, ¿verdad? Como algunos que estoy viendo por aquí. Entonces yo digo, wow, ¿qué ha pasado? ¿Qué he predicado? Las matemáticas de Dios no son las nuestras. Dios prefiere menos, pero en calidad, que no mucho en apariencia. ¿Estás de acuerdo? Un día dice que es como 1000 años. O 1000 años como un día. ¿Cuántos son 1000 años? 365.000 días. ¿Y un día? Pues es así. Y 365.000 días para Dios es como un día. No sé si me hago entender, hermanos, pero es el momento de creer a Dios. A veces Dios hace cosas que para nosotros no son normales, pero Él es Dios y hace las cosas como se le da la gana. Señor, dame esto, y el Señor, en lugar de darlo como yo espero, me lo da de otra manera y me lo da mucho mejor. Dice la Biblia que 2 son 1. Las matemáticas de Dios te sorprenden. Dice la Biblia, Marcos 10:8, y los 2 serán una sola carne, así que ya no son 2, sino 1. Esas son las matemáticas de Dios. ¿Sabes algo? Es el momento que podamos entender que lo que marca la diferencia es la obediencia al Señor. ¿Estás obedeciendo a Dios? Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. ¿Qué frutos le estamos dando al Señor? ¿Estamos creciendo? ¿Cómo se considera que un niño crece? Uno lo ve. Los pantalones que utilizaba hace 10 años ya se le quedaron pequeños, sí o sí. Bueno, hay gente que no crece mucho, ¿verdad? Pero sí o sí. La norma es esa, que el pantalón, a medida que un hombre, una mujer crece, se queda más pequeño. Pero yo observo a cristianos y a cristianas que han pasado los años y estaban aquí y están aquí todavía. O incluso algunos están aquí. ¿Por qué? Porque tal vez no han entendido la misión de ser sal, como decíamos al principio de este mensaje, o la misión de ser luz en medio de las tinieblas.
Las matemáticas de Dios son distintas a las nuestras. Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Deja que Dios te sorprenda. Deja que Dios haga las cosas a su manera. Para ver la gloria de Dios, en ocasiones Dios nos lleva al desierto. ¿Cómo yo puedo comer el maná cuando estoy en el desierto? Cuando yo veo las nubes que me cubre de día para que el sol no me queme en el desierto. Cuando yo puedo ver la columna de noche que me protege, que me alimenta en cuanto a la calor que necesito en medio del frío del desierto, en el desierto. ¿Dónde voy a ver la roca que me sigue? En el desierto. ¿Dónde voy a ver que el mar se abre, el mar rojo se abre? En el desierto. Es el momento de confiar en Dios. No son nuestras fuerzas, no son nuestras capacidades, no son nuestros números, son los números del Señor. Quiero ir entrando a la mitad del mensaje, ya la hemos pasado. Antes de llegar a la conclusión, me gustaría mencionar algunos donde tal vez las matemáticas no le acompañaban. Si hubieran habido estadísticas de esos que hacen apuestas, ¿cómo se llaman? Bueno, nadie lo sabe, yo tampoco, ¿verdad? Quería ver si alguien sabía esto de las apuestas. Bueno, si alguien hiciera apuestas sobre David que va a luchar contra Goliat, ¿quién ganaría? Goliat, una mole de más de 3 metros, unas espaldas, y su espada, su jabalina, y un muchacho acostumbrado a cuidar las ovejas de su padre. Las estadísticas, 1000-1. Pero ¿sabes algo? Las matemáticas de Dios dijo 1.000.000-1 por David. ¿Por qué? Porque yo estoy con David. No es David, no es su fuerza, no es su capacidad. Es que yo estoy con él. ¿Y qué sucedió? Pues David salió a pelear, David salió a luchar, tomó una piedra, la lanzó y Goliat cayó. No fue la piedra ni fue David, sino que fue Dios que guió esa piedra. Pueden decir aleluya. Menos es más. ¿Usted se acuerda de aquella viuda que nos dice Marcos 12:41 que Jesús se acercó y vio que venían los ricos, echaban sus ofrendas y echaban muchas cantidades, y llegó una viuda, y hay una versión que me encanta, la Nuevo Lenguaje Actual, dice que echó unas moneditas, 2 moneditas, de poquísimo valor. Así dice la versión Nuevo Lenguaje Actual. Vamos a leerlo. Marcos 12:41, versión Nuevo Lenguaje Actual. Dice, un día Jesús estaba en el templo y se sentó frente a las cajas de las ofrendas. Y ahí veía cómo la gente echaba dinero en ellas, y mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero. Y en eso llegó una viuda pobre y echó en una de las cajas 2 moneditas de poquísimo valor. Y Jesús dice, os digo que ella ha echado más que todos. Nadie dijo amén. Bueno, pues eso lo dijo Jesús. Pero ¿cómo va a ser 2 moneditas, 2 euritos o 2 céntimos más que aquel que ha echado 1000? Sí, porque los demás estaban echando de lo que les sobraba. Y esa mujer echó todo lo que tenía. Dios está buscando hombres y mujeres de calidad, que todo lo que hagamos le dé la gloria a Él. Y es importante pensar, ¿por qué hago lo que hago? ¿Lo hago para llamar la atención? ¿Para que la gente me mire o para que la gente diga, wow, es el número 1? ¿O lo hacemos realmente para que la gloria de Dios se manifieste? Es importante, el Señor nos dice, todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Sansón, ¿usted se acuerda de Sansón? A Jesús y a Dios y a los siervos de Dios simplemente podemos decir que Dios hace las cosas como Él quiere. Y Dios le dice a Sansón, pues te he ungido desde el vientre de tu madre, eres nazareo. ¿Y qué haces? Pues te vas a enfrentar a los filisteos. ¿Y qué hizo? Hermanos, tomó una quijada de asno fresca. Se ve que alguien se lo había comido, pero no era cordero. Yo asno, te lo digo, nunca lo he comido.
¿Tú lo has comido, asno? ¿Has comido asno? ¿Está bueno? ¿Sí? Ah, bueno, me dicen por ahí alguien que lo ha probado y está bueno. Bueno, pues algo que tengo que apuntar en las cosas que tengo que hacer antes de llegar a los 80 años, ¿verdad? Y él tomó una quijada de asno y empezó a pegar allí, a pegar. Los otros venían con espadas, con lanza. Y cuando se dio cuenta, él mismo dice, 1 montón, 2 montones, 3 montones. Sansón ha vencido a un ejército con una quijada de asno. Interesante, porque las matemáticas de Dios no son las nuestras. Ahora sí, si me podéis poner un poquito de música, quiero concluir, ya que no me han puesto el reloj. Esto de ser pastor tiene sus ventajas, ¿verdad? Segunda de Reyes 6:15. Quiero dejarte aquí algo interesante. Acompáñame, Segunda de Reyes 6:15. Dice que se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí que el ejército que tenía sitiaba la ciudad, con gente de a caballo y carro. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y lo siguió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Esto es la lucha espiritual que nosotros tenemos. Te hemos dicho y hemos escuchado muchas veces que tenemos ángeles alrededor. ¿Lo crees? ¿Y por qué a veces te pones a temblar del temor si Dios ha mandado a sus ángeles? Y no solamente Dios ha mandado a sus ángeles, sino que el Espíritu de Dios está con nosotros y nos guarda. Fíjate qué principio espiritual. Dice que sale su criado y ve que han rodeado donde vive Eliseo. Y Eliseo le dice, escucha, tranquilo, había un hombre de Dios. El ayudante del profeta veía con sus ojos normales, con sus ojos naturales. Pero Eliseo le dice, escucha, y escucha bien esto, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Porque a veces este versículo no se ha predicado bien o no se ha entendido bien. Y se ha dicho, más son los que están con nosotros que ellos. No. Está hablando de algo espiritual. Y dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Tal vez no eres consciente, pero hay una lucha espiritual. El enemigo utiliza a los demonios, ¿para qué? Para que pueda manipular las leyes, para que pueda manipular lo que es bueno, lo que es malo. Me llamaba mucho la atención en la Copa esta americana, ¿cómo se llama? Copa América. Que ahí salieron los principios de leer la Biblia de los cristianos. ¿Usted ha visto aquí alguna noticia en España que hable de eso? Y tú dices, pero ¿cómo puede ser que una noticia así no aparezca? Bueno, es que a ellos no les interesa. Si hubiera sido los gays o hubiera sido alguien que está haciendo cosas raras de brujería, entonces sí. Pero quiero decirte algo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Apláudele fuerte al Señor. Por eso no tengas miedo. Si yo estamos bajo la cobertura de Dios, tranquilo. El problema es cuando nos salimos de la cobertura de Dios y empezamos a hacer las cosas como las hace el mundo. Cuidado, ahí sí. Ahí esos que más son los que están con nosotros se van yendo. Que eso le pasó a Sansón.
Él pensaba que porque pecara y era nazareo, pero el nazareo tenía que consagrarse todos los días de su vida. Y él comenzó a pecar hasta que seguía siendo usado por Dios. Y llegó un momento que le cortan el cabello y dice, y él no sabía que el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Y ahí comenzaron los problemas. Ahora, estamos en un mundo, yo puedo tropezar, usted puede tropezar. Una cosa es tropezar y otra cosa es revolcarme en el pecado. ¿Pueden decir aleluya? Quiero concluir. ¿Crees que menos es más? Yo prefiero ganar 1.000 euros trabajando, haciendo las cosas bien, que no metiéndome en cosas ilegales o en cosas que Dios desaprueba, ganando 1.000.000. Porque 1.000 son bendecidos, 1.000.000, tarde o temprano el enemigo hace cuentas. Sí, yo he visto gente alejarse de la iglesia porque le han salido negocios turbios y ha ganado mucho dinero, pero al final las cosas no le han ido bien. Menos es más. ¿Usted qué prefiere? ¿1 kilo de oro o 1.000.000 de kilos de arena? Nadie respondió. Vale, pues yo lo tengo claro. ¿La arena para el desierto o para la playa? Yo prefiero 1 kilo de oro. Prefiero lo poco que aparentemente me puede dar Dios que no lo mucho que me da el diablo. Porque lo poco de Dios es mucho, es muchísimo. Solamente ya la salvación que tenemos es lo más grande. El valor más grande que se pueda ver en todo el universo es la sangre de Cristo que nos ha comprado. Por eso es importante cambiar los principios que tal vez tengamos. Una persona que tenga 5 coches, 5 torres, 1.000.000 de euros en el banco, no significa que sea bendecido por Dios. Puede ser, yo no digo que no, porque hay gente que Dios quiere bendecir como bendecía a Abraham. Y en medio de la situación que todo el mundo tenía hambre, Abraham tenía las despensas llenas. No me malinterprete. Conozco gente que ama a Dios y que Dios le ha prosperado, pero no es garantía siempre. La garantía de siempre es obedecer a Dios. Ese es el fruto que me da a entender si estoy haciendo la voluntad de Dios o no. Por eso es importante obedecer a Dios aunque no le entendamos. Acuérdese de esa viuda. Yo me imagino un poquito antes, orando, Señor, voy a hacer este poquito de harina, aceite y lo voy a dar de comer a mi hijo, me voy a tirar al suelo con él y vamos a morir. Y Dios le está hablando al profeta, le dice, mira, hay una mujer en tal sitio, aún ella no lo sabe, pero ella te va a dar y a ella no le va a escasear y a ella no le va a faltar. Dios conoce las cosas aún antes de que salgan de mi boca para pedírsela. Dios conoce tu necesidad aún antes que tú le digas necesito esto. Lo importante es decirle, aquí estoy. Cuando no tengas fuerzas, cuando las dificultades estén acechando, es la oportunidad para decir, Señor, en tus manos estoy. Extiende tu mano de gracia. Dice 2 de Corintios y acabo, capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo no tengo fuerzas y confío en Jesús, es cuando yo soy más fuerte. Cierra tus ojos en esta mañana. Cierra tus ojos. No sé por dónde estás pasando. No sé por qué situación estás pasando. Pero recuerda, sus matemáticas no son las nuestras. Él, como hemos dicho, 1.000 años es como un día y un día como 1.000 años. En un segundo lo que has estado pidiendo años, el Señor te lo concede. Deja que el Señor te sorprenda, pero obedécele. Habla con Dios ahí donde estás. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti.
Tal vez tu manera de actuar, tus matemáticas, no las entendemos. Pero si comprendemos que tú estás al control, todo va a estar bien. Señor, presento a mis hermanos, hermanas en esta mañana, en este lugar. Y aún presento a todos los que nos han estado viendo por las redes sociales o nos van a ver. Ayúdanos a que podamos entender que menos es más, que tus números, que tus matemáticas no son las nuestras, que nosotros debemos de obedecerte y confiar en ti, y tú harás. Ayúdanos, levanta un hombre, una mujer, un grupo, una iglesia, Señor, esta tu iglesia, que seamos uno solo, como ayer decía la palabra. Somos un cuerpo y hemos de estar unidos, Señor, pues es la forma que tú has establecido de ser iglesia. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.